Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Los saludamos a esta hora en vivo desde el Estudio 5 de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Bienvenidos a una nueva edición de Bien Dateado en Vivo, el magazine informativo que le lleva esos temas que usted tanto necesita saber para aplicar en su día a día. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, cualquier región, municipio de nuestro país donde se encuentre conectado con nuestra señal. Iniciamos. 2 personas en Colombia se unen para consolidar una comunidad de vida. A través de este ejercicio, jurídicamente, las personas pueden constituir una figura que al final puede presentar beneficios ante el ordenamiento institucional. La unión marital de hecho en nuestro país es una figura que busca obtener al final derechos y responsabilidades. Por eso, en este Bien Dateado hablaremos de este mecanismo. ¿Cómo se realiza este tipo de unión? ¿Qué pasa en la práctica cuando las personas perfeccionan este instrumento? E incluso, ¿qué puede suceder a la hora de la disolución de este tipo de sociedad? Pues estamos listos para llevarles información de servicio sobre la unión marital de hecho. Vamos a orientarlos, pero también vamos a asesorarlos con expertos, invitados especiales que nos acompañan y además, importante que generemos la conversación entre ustedes, nuestros televidentes, los ciudadanos digitales que además están conectados con nosotros en todas nuestras plataformas. ¿Tiene inquietudes? Participe de este Bien Dateado a través de los siguientes canales. Tenemos a su servicio nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Puede enviarnos sus preguntas por medio de notas de voz. También recibimos sus mensajes en nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional. Recuerde que aquí los leemos. Y también puede llamarnos a nuestra línea nacional, el 220-0707. 220-0707, marcando el indicativo 601 desde cualquier lugar de Colombia. Así que ya estamos listos para leerlos y sobre todo escucharlos. Luego de más de 2 años de convivencia, David y Camila decidieron sellar su compromiso a través de una unión marital de hecho. De manera práctica, ellos accedieron a reconstruir esta comunidad de vida que decidieron constituir para afianzar su unión familiar. David y Camila decidieron conformar una familia a través de la unión marital de hecho. Ellos, en compañía del doctor Carlos Alarcón, accedieron a reconstruir su historia. La unión marital de hecho es una manera de conformar una familia por vínculos naturales, en la que un hombre y una mujer se van a vivir juntos, haciendo vida en común, más o menos permanente, conviviendo bajo el mismo techo, compartiendo lecho, techo y mesa. La unión marital de hecho en Colombia, para que tenga efectos jurídicos o efectos patrimoniales, que es uno de los efectos jurídicos, se requiere que esté declarada legalmente. ¿Cómo la podemos declarar? Se puede declarar a través de una sentencia judicial proferida por un juez de familia, se puede declarar por voluntad de las partes ante un notario y mediante una escritura pública, o se puede declarar a través de un centro de conciliación en una acta de conciliación extrajudicial. Hola, amor. Hola, cielo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Es que acabo de salir acá del consultorio de la Universidad Libre, donde estaba mirando unas cosas y quisiera comentarte algo, a ver qué opinas. Ah, vale, entonces aquí te espero. Espero sea un tema importante. Hola, cielo, ¿cómo estás? Bueno, ¿te acuerdas cómo te comenté en la llamada? Pues fui a la Universidad Libre y estuve en el centro de conciliación y me dijeron que podíamos hacer la unión marital de hecho y no nos cobraban. Ah, sí, yo he escuchado algo así, es como declararla, ¿no? Sí, exacto. ¿Pero qué necesitamos? Pues mira, allá me dijeron que necesitamos el registro civil de nosotros y el de la niña, fotocopia de nuestras cédulas, y allá diligenciamos una constancia de conciliación en la cual sería hacerlo realidad. No sé qué te parezca. No, sí, es súper buena idea. Sí, pues uno no tenía idea de eso, entonces sí. Pues sí, y pues tú tienes en claro que nosotros ya llevamos 2 años viviendo juntos. Más de 2 años. A la niña y pues es una forma de hacerlo formal. No sé qué te parece. Sí. ¿Lo podemos hacer ahorita? ¿Ya? Sí, claro. O sea, solo tocaría ir a sacar los documentos y podemos ir. Ah, ¿Qué listo. te parece? Listo. ¿Listo? Súper bien, ¿Vamos? sí.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, es que nosotros, pues yo ya le había comentado a mi novia, nosotros llevamos ya más de 2 años viviendo juntos y tenemos la niña. Yo quisiera confirmar contigo qué documentos necesitamos para hacer la unión marital de hecho. Sí, buenas tardes. Para declarar la unión marital de hecho necesitamos fotocopia de la cédula de cada uno ampliada al 150, copia de los registros civiles de cada uno, copia de un recibo de servicio público domiciliario y si tienen la documentación, como me indican que hay una menor, se requiere también el registro civil de la menor. Si es mayor de 7 años, copia de la tarjeta de identidad. ¿Tienen bienes de por medio dentro de la unión? No, en este momento no. Únicamente la menor. Sí. Entonces, en ese caso, una vez tengan esa documentación completa, vienen aquí al centro de conciliación, nosotros hacemos una atención primaria y si tienen todo completo, a los 8 días les estaríamos fijando la fecha de la audiencia para poderla llevar a cabo en el horario que ustedes están presentando de las 10 de la mañana. Eso es súper rápido. Ok, sí, listo. Pues sí, nosotros teníamos una documentación porque yo ya venía a consultar, pero pues nos faltó, fue como tal el recibo público. Entonces pues vamos a buscarlo y volveremos acá. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, entonces vamos a esperar a que nos llamen y nuevamente pues nos digan qué necesitaríamos o cuándo venimos, ¿listo? Sí, además que es súper rápido, entonces así ya quedamos formalmente Así es, entonces igualmente ya vamos a estar oficialmente juntos, ¿sí? A propósito de nuestro tema del día, la unión marital de hecho se ha configurado en Colombia mediante la legislación colombiana para acoger a las parejas que tienen el deseo de convivir e instaurar una relación duradera. Además, la Corte Constitucional hace unos años también extendió la protección de derechos por vía de este mecanismo a parejas del mismo sexo, con el fin de que ningún ciudadano quede por fuera de los beneficios que esta otorga. Los invito para conocer un poco más sobre el origen de este tipo de uniones. La unión marital de hecho como tal es una figura jurídica creada a través de la Ley 54 de 1990, por medio de la cual 2 personas se unen para formar una comunidad de vida, que tiene 2 características principales, y es que sea permanente y singular. En Colombia, en los últimos años, hemos podido ver que esta es una figura muy usada por las parejas que no quieren contraer matrimonio ni las obligaciones que esto conlleva. La Corte Constitucional, mediante su sentencia C-075-2007, extendió el régimen de protección de la unión marital de hecho a las parejas homosexuales. Aquellas parejas que desean integrar y conformar una unión marital de hecho deben tener en cuenta que su objetivo principal debe ser tener una voluntad clara, libre y personal acerca de conformar una comunidad de vida y una familia. La unión marital de hecho tiene ciertas características que se deben cumplir para que sea una figura como tal que se reconozca legalmente. La principal es que sea voluntaria, es decir, que las parejas que la conforman como tal tengan una voluntad libre y espontánea de convivir. La segunda es que realmente sean capaces legalmente para poder cumplirla y desarrollarla. La tercera es que haya una comunidad de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que convivan realmente, que compartan el mismo techo, que compartan el mismo lecho y que tengan una proyección de vida juntos. Por eso hablamos de una característica bien importante y es la permanencia, porque debe existir una permanencia entre las parejas para que se pueda configurar. También debe ser singular y no debe existir un matrimonio entre los mismos compañeros. Puede existir con terceros y anteriores como tal a la unión, pero entre los mismos no puede haber un matrimonio. ¿Por qué? Porque si no estaríamos hablando de una sociedad conyugal y no sobre una unión marital. La diferencia entre el matrimonio y la unión marital de hecho es que el matrimonio es un contrato solemne, mediante el cual se puede realizar por el rito católico o por lo civil. El matrimonio también debemos tener en cuenta que tiene unos derechos patrimoniales, pero estos surgen desde el mismo momento en el que se contrae como tal el matrimonio.
mientras que los derechos patrimoniales en una unión marital surgen después de 2 años de transcurrido esa convivencia, y hablamos en ese momento de una sociedad patrimonial de hecho. En el matrimonio hablamos de una sociedad conyugal, por eso en el matrimonio hablamos de cónyuges, en la unión marital hablamos de compañeros permanentes. Pueden acudir a una notaría o a un centro de conciliación, en el cual de manera libre, voluntaria y personal se acercan los compañeros permanentes que deciden declarar la unión marital de hecho. Para legalizar como tal la unión marital no se requiere con requisitos adicionales a los que me contempla la ley, que realmente ya hay una protección y me dice si hay una pareja que cumpla los requisitos, en ese caso ya la ley 54 del 90 los protege y como tal lo contempla y lo reconoce como tal, como una unión marital, y si ha cumplido con los 2 años, pues va a reconocer una sociedad patrimonial de hecho. Legalicen la unión marital de hecho, ya que el momento de separarse es el documento que les va a servir para poder hacer la liquidación de la sociedad patrimonial y repartir los bienes adquiridos durante la relación. Durante 2021, la Superintendencia de Notariado y Registro calculó la conformación de 7.385 uniones maritales de hecho en el territorio nacional. Muchas parejas en el país han querido resignificar precisamente estos hechos de convivencia a través de ese camino que se encuentra normado en nuestra legislación. Hoy en Bien Dateado, hablando de uniones maritales de hecho, hemos querido invitar precisamente en directo al doctor Fernando Vadillo. Él es abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre. Y lo saludamos a esta hora, doctor Vadillo, con las buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación a usted, a los organizadores del programa Bien Dateado y obviamente al Consultorio Jurídico de nuestra querida Universidad Libre. Abogado, precisamente, ¿qué tan común es que hoy se celebren uniones maritales de hecho? ¿La gente sí llega a formalizar sus uniones por esta vía actualmente? Carlos, te cuento que la primera forma en que se expresó la familia y entre la diversidad ha sido la convivencia sin celebrar ningún contrato, ni religioso ni civil. Actualmente, en estadísticas que ha desarrollado las entidades respectivas como el DANE, ha determinado que la gran mayoría de niños que nacen en nuestro país provienen de familias diferentes a la conformada por el matrimonio, especialmente en la unión marital de hecho, y que esta lleva la vanguardia en la conformación de la familia en nuestro país. Una cosa es la convivencia y otra cosa es la formalización. Entonces, por ahora debemos decir que en la historia de la humanidad y actualmente en el mundo, especialmente en nuestro país, la mayoría de las familias están conformadas por una convivencia permanente, como lo dijeron, entre dos personas de diferente o mismo sexo, que sin estar casadas entre sí y siendo permanente y singular, generan este tipo de familia. Otra cosa es la formalización, que se puede hacer de diferentes maneras, a través de una sentencia judicial, a través de un acta de conciliación de escritura pública, esto último para efectos patrimoniales que se generan de la unión marital de hecho, aunque su acreditación puede ser menos solemne para otros asuntos, como sería, por ejemplo, el tema de seguridad social. Profesor, muchas personas confunden la unión marital de hecho con la unión libre, incluso con algunas distinciones propias del matrimonio. Justamente, ¿cómo poder hacer esa diferencia? Carlos, y a todos los televidentes, que les envío un cordial saludo, pues las dos primeras expresiones que me dijiste son sinónimas. Hablar de unión marital de hecho es hablar de unión libre. ¿Y por qué hablamos de una unión libre? La que no está atada o conformada a través de un vínculo solemne, con el cual las personas contraen un matrimonio civil o religioso. Entonces, el concepto es el mismo. El matrimonio sí es totalmente distinto, tiene diferencias en lo que tiene que ver su origen. El matrimonio se conforma a través de un vínculo solemne, los contrayentes celebran o elevan el contrato, que es el matrimonio civil o religioso. En tratándose de la unión marital, de hecho, como le decía, es la convivencia permanente, sin establecer ningún tiempo, pero con vocación de permanencia, singular y entre personas no casadas entre sí. Diferencias también hay en la disolución del vínculo. Para que deje de existir una unión marital de hecho basta que las personas convivan. O sea, una sola persona puede irse
de esa convivencia y disuelve ese vínculo. En cambio, tratándose del matrimonio como es un contrato, en el caso católico, por ejemplo, religioso, un sacramento, hay unas formalidades para su disolución. En el caso del matrimonio, el divorcio tendría que ser la cesación de efectos civiles, la muerte, que también sea para la unión marital de hecho, y en materia religioso también se podría acudir al proceso de cesación de efectos civiles. En lo que tiene que ver a los derechos y deberes que surgen a partir de estas maneras diversas de conformar la familia, hay muchas similitudes. Ambas generan una sociedad patrimonial. Ya claro que estaba escuchando lo que anteriormente estaban mencionando. La unión marital de hecho genera una sociedad patrimonial desde el inicio. Lo que pasa es que está condicionada a que la convivencia perdure por lo menos 2 años. Una vez dure los 2 años, se entiende desde el primer momento, si no hay impedimento para conformarla, es decir, si no traen sociedades algunas conyugales, que se conforma, y si no, a partir de su disolución. En cambio, en tratándose del matrimonio, en la sociedad patrimonial denominada conyugal surge a partir, por regla general, de la celebración del matrimonio. Lo demás, el deber de fidelidad, ayuda, socorro mutuo, la posibilidad de adopción, es decir, todos los derechos y deberes que surgen entre los cónyuges se han extendido a los compañeros permanentes por decisiones no solamente legislativas, sino jurisprudenciales. Resalto 2 muy particulares para dejar ahí: la porción conyugal y la vocación hereditaria que tenían anteriormente los cónyuges. En nuestro sistema, el Código Civil muy viejo, ha sido puesto en contexto con la realidad y con la nueva constitución, el nuevo constitucionalismo, para otorgárselo también a los compañeros permanentes. En síntesis, hay diferencias en cómo se conforma, cómo se disuelve, pero al interior los derechos y deberes que surgen entre cónyuges y compañeros permanentes es básicamente idéntico. Entiendo. Abogado, ¿qué tipo de normatividad aplica a la hora de protocolizar y celebrar las uniones maritales de hecho aquí en nuestro país? Bueno, Carlos, lo que comentaba, mucha gente le dice a uno como abogado: yo estoy casado. Para estar casado tiene que haber celebrado un contrato o haber celebrado las nupcias ante una ente religiosa. Usted perfectamente, o cualquiera podemos decir, tenemos una unión marital de hecho y no hay necesidad de que para tengamos ese rol de compañeros permanentes hayamos celebrado ese contrato o hayamos elevado a sacramento esa unión. Es decir, basta la simple convivencia. Pero cuando las personas deciden esa unión marital de hecho, en algún momento pueden ver necesario declararla o probarla para incluir a su compañero o compañero en el sistema de seguridad social, por ejemplo. Pero para efectos patrimoniales, como son la sociedad patrimonial que se conforma, o para efectos de acudir al proceso de sucesión de su cónyuge o compañero, que ha fallecido, ahí sí la ley le exige una solemnidad. Esta solemnidad para declarar tanto la existencia de la unión como la sociedad, su disolución y posterior liquidación, es a través de escritura pública ante un notario de la República, mediante un procedimiento reglado por la ley, igualmente a través de un acta de conciliación ante un centro de conciliación legalmente constituido, y por regla general se acude después de que la unión marital de hecho ha finiquitado, por la muerte, por la separación física, por el matrimonio de unos compañeros con un tercero. En estos casos se acude a un proceso judicial a través de un abogado, donde se busca la declaración de la unión, que es imprescriptible en el tiempo, pero en tratándose del régimen patrimonial, ojo, televidentes, es importante que acudan al proceso judicial para presentar esa demanda dentro del año siguiente a la muerte de la persona o el matrimonio con un tercero o no existir, o la separación física entre los compañeros permanentes. Finalmente, abogado, existe una situación común pero que suscita dudas. Para muchas personas que se han casado y quizás luego en su título de separados o separadas constituyen una unión marital de hecho, respecto a los bienes y patrimonio, ¿esta persona debería repartirlos también con su pareja con la que consagró este tipo de unión? Bueno, yo había olvidado felicitarlos al programa por dedicarse a esos temas tan importantes para la sociedad en general, que por muchas razones pues, las personas no lo conocen. Quiero decirle que en este momento no he querido decir ninguna norma jurídica porque sé que la mayoría de los televidentes no tienen formación legal, pero es necesario que mencione la sentencia SC 4027 del año 2021, el año pasado, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Antes de empezar a hablar jurídicamente de ello, que sería un poco
aburrido, quiero mencionarles que lamentablemente es muy común que las personas que están casadas sin disolver su vínculo, es decir, siguen formalmente casadas, dejen de convivir con su esposa o esposo y hagan una vida marital con otra persona en lo que se denomina unión marital de hecho. Primero, tenemos que advertir que no hay ningún impedimento legal, tal vez para algunos, moral o ético, qué sé yo, que una persona que esté casada haga vida marital con otra persona que no sea su esposo o esposa. Pero eso lo permite la Ley 54. Precisamente de manera, históricamente surgió la Ley 54/90 antes de la Constitución del 91, cuando no se permitía en ese momento la disolución, o mejor, la cesación de los efectos civiles del único matrimonio religioso que en ese momento estaba vigente, que era el católico, sí, el civil. Entonces muchas personas casadas, por ejemplo, por la religión católica, dejaban de amarse, dejaban de convivir y hacían vida marital con otra persona. Y se presentó para muchas injusticias que también por nuestra cultura los hombres adquirían el patrimonio, las mujeres no podían pedir una parte en este patrimonio que no se consideraba social. La Ley 54 permitió que personas que no estén casadas entre sí, pero con otras personas, puedan tener un marital hecho y puedan acceder a sociedad patrimonial. El problema es que como ambas sociedades, la del matrimonio y la de la sociedad de los compañeros es una sociedad universal, se repelen porque conforman a esta todos los bienes que ellos adquieren. Entonces se buscó que se disolviera previamente la sociedad conyugal para que pudiera surgir una sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes. Para ser más gráfico, uno puede vivir en unión marital hecho 20 años, pero puede tener solamente 5, 6, mucho tiempo menos en sociedad patrimonial, porque se requiere que el que traiga una sociedad la haya disuelto para que conforme una nueva sociedad. Entonces el mensaje a la comunidad en general, que nos escucha, nos ven en directo con posterioridad, es que finiquiten sus relaciones. Si están casados, disuelvan el vínculo para que si se van a unión marital de hecho puedan tener una nueva sociedad, para que los bienes que adquieran cualquiera de los compañeros a título oneroso sean bienes societarios y cuando esta sociedad se disuelva se pueda liquidar. Y si no, van a tener inconveniente que es posible que viene unión marital de hecho y no nazca la vida, la sociedad, o se presente la necesidad de iniciar procesos a través de abogados para efectos de que se declare que hay una sociedad patrimonial después de que la otra fue disuelta a través de formalismos legales, o, como dijo la sentencia, que por el solo hecho que pasen 2 años de no convivencia entre los cónyuges, se entienda disuelta la sociedad y a partir de ese momento, como hito de partida, de inicio, pueda conformarse una sociedad. Para no ser tan técnico, lo ideal es que formalmente acaben sus relaciones para poder emprender una nueva, porque esa situación de personas casadas formalmente mantienen la relación y hacen una vida con otra persona genera bastantes inconvenientes jurídicos que deben ser resueltos en instancias judiciales con análisis de recientes sentencias, y lo ideal sería que lo disolvieran para que emprendieran no solamente el proceso de liquidación, sino una nueva sociedad al interior de la unión marital de hecho. Esto es lo técnico, pero lo único que es explicar. Señor, de verdad muy interesante lo que nos plantea. Es Fernando Vadillo, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre aquí en Colombia. Pues, abogado, muchas gracias de verdad por ayudarnos a entender en contexto este tema tan fundamental como lo es la unión marital de hecho. No, gracias a ustedes, al programa, a los organizadores. Los felicito, sigan haciendo esta labor que sirve mucho a la sociedad. Y para mí es un honor, gracias a ustedes por invitarme y estoy siempre a sus servicios, a sus órdenes cuando lo requieran. Muchas gracias, buena tarde a todos los televidentes. A usted, abogado, muchas gracias. Le decía, ya está aquí en estudio un abogado especialista que nos va a orientar frente al tema en el bloque de preguntas y respuestas. Si usted tiene dudas, inquietudes, casos puntuales que nos quiera plantear, el 312-487-0413 está disponible para que nos envíe sus consultas por medio de audios, de notas de voz cortas. Si prefiere, también nos puede llamar a nuestra línea nacional, que en minutos se apertura, el 601-220-0707. Pues justamente las uniones maritales de hecho tienen unos efectos que le permiten acceder a las parejas a beneficios de orden civil y patrimonial. Para que éstas sean reconocidas existen unos escenarios donde a través de notarías, los mecanismos incluso de conciliación o una sentencia judicial puede otorgarlas. Estos son los resultados de estas uniones.
La unión marital de hecho es un procedimiento que facilita el declarar las uniones permanentes que tienen personas indistintamente de su sexo y que les permite a ellos de manera rápida y fácil obtener los beneficios desde el punto de vista civil dentro de nuestra sociedad. Acá debemos entender que la unión de hecho, a diferencia del matrimonio civil, se da cuando dos personas conviven de manera ininterrumpida por el término de 2 años, compartiendo, como lo ha señalado la Corte, techo, lecho y mesa, ayudándose mutuamente, pero muchas de estas personas en Colombia no formalizan mediante una protocolarización en un centro de conciliación, por vía judicial o por vía notarial, esa unión de más de 2 años para que nazca la vida jurídica, esa sociedad patrimonial de hecho. Desde el punto de vista legal, la unión marital de hecho produce entonces efectos solamente civiles, es decir, produce unos efectos en relación con la sociedad a la cual pertenecen, de tal manera que eso les genera a ellos una serie de beneficios. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas tienen derecho a unos beneficios las parejas de las personas que son miembros de estas fuerzas, tienen unos beneficios en las cajas de compensación familiar, incluso algunos clubes sociales permiten la afiliación de su compañera permanente para que goce de las prerrogativas que esos clubes presentan. Y asimismo se adquieren diferentes tipos de derechos en otras ramas. En ejemplo, enunciativo en el aspecto de una sucesión, al yo ya haber tenido conformada mi unión marital de hecho y haberla protocolarizado, elevado para que nazca la vida jurídica de la sociedad patrimonial, esta persona entra en el trámite sucesoral a efectos de que su compañero o su compañera permanente haya fallecido. De igual manera, en aspectos pensionales se hace referencia a que si alguno de los compañeros permanentes llegase a fallecer, el existente o quien haya quedado en vida podrá solicitar la respectiva pensión de sobrevivientes si hay lugar a ello. Entonces, claramente, esta unión genera unos derechos, genera de igual manera unas responsabilidades para las partes dentro del marco laboral colombiano. A partir del año 2015, cuando se reglamentaron las competencias que tenían los notarios a prevención de los jueces, una de ellas es la declaración de las uniones maritales de hecho. Hoy se necesita que esa declaración, para que produzca los efectos legales propios de la misma, es decir, que se haga con el consentimiento de la pareja que la conforma, necesita de una escritura pública. Escritura pública que necesita es la anuencia de la pareja y adicionalmente necesita cumplir unos requisitos que son la presentación de sus registros civiles y, dice este decreto del 2015, que se necesita que se presenten un inventario solemne cuando las personas que conforman esta unión marital de hecho tienen hijos menores con persona distinta que la contrae. Básicamente, esta decisión a la que recurren las parejas es para tener la tranquilidad de que sus futuros derechos como pareja son salvaguardados. Como muchas uniones, está la unión marital de hecho. Además, es susceptible de llegar a fracturarse. Salvo capitulaciones maritales, en ninguno de los bienes adquiridos por los compañeros permanentes mediante este tipo de unión ingresa a la sociedad patrimonial. ¿Qué puede suceder durante la disolución de la sociedad luego de una unión marital de hecho? Aquí se lo contamos. Es importante que con la disolución se liquide la sociedad, porque si solamente se disuelve y queda vigente la sociedad conyugal, todos los bienes que se adquieran después siguen siendo de esa sociedad. Entonces uno puede pedirlo a través del divorcio. Si es un matrimonio religioso, en lugar del divorcio se pide una cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. También pide uno la disolución de la sociedad y la liquidación de la sociedad. Dicha liquidación se puede hacer mediante 2 vías. La primera, por notaría. La segunda, ir ante un juez. Para poder ir ante un notario,
se tiene que tener como un acuerdo de qué se van a hacer con los bienes y cómo van a quedar distribuidos. Si no se tiene acuerdo de la distribución de los bienes, tocará ir donde un juez para que éste sea el que dirima el conflicto de la repartición de los bienes. En la unión, por ejemplo, en la unión marital puede ser de hecho o de derecho. ¿Por qué de hecho? Porque no se ha legalizado. Cuando no se ha legalizado una unión marital, se llama unión marital de hecho. Y de derecho, cuando se acude ante un juez a que declare la existencia de esa unión marital y se forme una comunidad de bienes, o si no hay acuerdo, se acude ante un juez si lógicamente se llenan los requisitos para que el juez pueda decretar la existencia de esa unión marital. Pero si hay uno de ellos que ha sido casado y no ha liquidado su sociedad conyugal anterior, pues no se puede formar otra unión marital de bienes, porque existe una sociedad conyugal que primero debe liquidarse para que se forme la de la unión marital. ¿Qué bienes entran a formar? Lo mismo que una sociedad conyugal. Entran a formar los bienes que se adquieran dentro del matrimonio por cualquiera de los cónyuges a título oneroso. Capitulaciones dentro de la unión marital de hecho son conocidas como capitulaciones maritales. Dichas capitulaciones se pueden suscribir al momento de iniciar la convivencia con el compañero permanente o cuando se vaya a declarar la misma. Dichas capitulaciones son muy importantes dentro de la convivencia con el compañero permanente porque el objetivo de las mismas es que al momento de que cada compañero permanente adquiera un bien, el mismo no va a entrar dentro de la sociedad patrimonial, lo que quiere decir que al momento de ser liquidada dicha sociedad no van a entrar y no van a ser repartidos de la igual forma entre cada compañero permanente. En virtud de ellas, los socios acuden ante un notario y por escritura pública hacen una convención de qué bienes van a entrar a formar parte de la sociedad conyugal. Entran los frutos, los réditos, los intereses, la explotación económica de esos bienes sí entra a formar parte de la sociedad conyugal, pero los bienes en sí no entran a formar, salvo que en unas capitulaciones los socios resuelvan o ingresar algunos bienes propios a la sociedad conyugal o a la unión marital, o de pronto pueden acordar que de los bienes que son propios no participe el otro cónyuge de los frutos, de los intereses, de los arrendamientos de esos bienes, que renuncie a percibir esos frutos. Los cónyuges deben tener en cuenta que al momento en que cada uno adquiere un bien, así sea con su dinero propio, este bien va a entrar dentro de esa sociedad, lo cual se viene a reflejar al momento de ser liquidada esa sociedad. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad es liquidada, esos bienes que se adquirieron durante el vínculo van a ser repartidos de forma igualitaria entre cada uno de los cónyuges. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que el cónyuge que haya adquirido el bien va a tener una recompensa llamada gananciales del bien que ha adquirido. Es lunes de Bien Dateado. Hoy estamos hablando de los temas de su interés. Precisamente desarrollamos una temática fundamental para todos los colombianos, la unión marital de hecho, un instrumento jurídico que legitima esa vida en pareja constituida por muchas parejas sin distinción de género. Desde ya abrimos este bloque donde hablamos con ustedes y lo mejor, los orientamos en directo con los especialistas. Les recuerdo nuestros canales de comunicación donde usted desde ya puede participar con nuestro espacio. Tiene casos, tiene preguntas, tiene situaciones puntuales que le gustaría resolver. El 312-487-0413 está disponible, es una línea de WhatsApp donde usted nos envía sus notas de voz por medio de audios cortos, pero si prefiere también puede escribirnos en la transmisión que estamos originando
en nuestro Facebook Live, en esta plataforma, en esta red social. Nos encuentra de forma sencilla, aparecemos como Canal Institucional o Institucional TV. Recuerde escribirnos en los comentarios e interactuamos en tiempo real. Y además puede marcarnos a nuestra línea nacional, que a partir de ese momento está habilitada para que usted se comunique con este espacio. El 601-220-0707, 601-220-0707. Y para realizar nuestro bloque de preguntas y respuestas, quiero saludar a esta hora a Alberto Mario Jaramillo. Él es abogado y además es el director del Departamento Jurídico del Centro Jurídico Internacional y está aquí con nosotros en este Bien Dateado. Abogado, mil gracias por acompañarnos en vivo. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación a este programa Bien Dateado. Pues inmediatamente iniciamos a escuchar a todos nuestros televidentes que se conectan con este espacio. Por eso, permítame, nos vamos para el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde comienzan a participar activamente con sus casos puntuales nuestros televidentes. Los escuchamos. Sí, yo estoy casada por lo civil, mi esposo está casado por la iglesia. Él no duró ni 2 meses casado con su esposa. ¿Cómo hago yo o cómo hace él para hacer una disolución de matrimonio? En caso tal, él no tiene dinero, yo tampoco para hacer una liquidación. Y él se casó en medio de alcohol y drogas. Él estaba drogado y estaba con luego en su título de separados o separadas constituyen. Sí. Bien, ese es el caso de nuestra televidente, abogado. Ella pues finalmente nos plantea una situación que le ha sucedido con su esposo, pero nos pregunta puntualmente cómo puede hacer esa disolución. Bueno, aquí hay que tener en cuenta con las uniones maritales, de hecho, no tienen la calidad de cónyuges, tienen la calidad de compañeros permanentes. Y como ya se ha reiterado durante el programa, esta unión marital de hecho debe ser declarada ya sea por conciliación entre acuerdo entre las partes o a través de escritura pública o mediante sentencia judicial. Si las personas desean realizar la disolución o liquidación de esta sociedad patrimonial, deberá hacerse igual por estos mismos mecanismos, que sería a través de notaría por escritura pública o, en dado caso no estar de acuerdo, sería a través de sentencia judicial. Hay que tener en cuenta que estas disoluciones tienen un término de prescripción de acuerdo a lo que nos establece la normatividad, y estos tienen un término de prescripción de 1 año. Es decir, que para nuestra televidente, si está dentro del año de una vez de separados entre su compañero permanente, tendrá un término de 1 año para poder realizar esa disolución y liquidación de la sociedad patrimonial. Abogado, todo Colombia conectado con Bien Dateado. Permítame, saludamos a esta hora a Gloria, quien se comunica desde la capital antioqueña, desde Medellín. Gloria, bienvenida a Bien Dateado y cuéntanos cuál es la situación puntual. Muy buenas tardes, los felicito por el programa tan excelente que tienen, que nos dan muchos conocimientos, y mi pregunta es, convivo en unión libre hace 3 años, ¿qué debo de hacer para más luego que mi compañero se pensione, tener como ese beneficio? Porque también estuve hospitalizada 1 mes, y en la empresa decían, no, es que usted no figura todavía, por eso no le dan los permisos o sea, no tengo esos derechos. ¿Qué debo de hacer para obtener esos derechos de la empresa y más tarde de pronto la pensión? Perfecto, Gloria, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en sintonía de la pantalla de Canal Institucional. Abogado Mario Jaramillo, ¿qué debe hacer nuestra televidente para obtener esos derechos que finalmente ella nos plantea? Gracias. Bueno, para nuestra televidente hay que tener en cuenta que esta unión marital de hecho no opera de manera automática, sí o sí debe declararla. ¿Qué mecanismo puedes utilizar para declarar esta unión marital de hecho? Si están de acuerdo, se realizaría a través de un acta de conciliación ante un centro de conciliación en el ordenamiento jurídico colombiano, o se podría realizar igualmente a través de escritura pública ante notario. Ahora, ella tocó un tema muy importante, que es los efectos pensionales. Ya los efectos pensionales son un tema totalmente distinto a la unión marital de hecho. Hay que tener en cuenta que la unión marital de hecho se cumple con unos requisitos que son 2 años de convivencia, pero ya para los efectos pensionales, de pronto de llegar a adquirir una pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de unos cónyuges, hay que tener en cuenta que se deben cumplir con ciertos requisitos adicionales que ya serían con 5 años de convivencia. Entonces, para la pregunta puntual que nos hace nuestra televidente, sería realizar esa declaración de la unión marital de hecho
a través de escritura pública ante notario para que pueda tener esos efectos y más adelante demostrar la convivencia de más de 5 años para adquirir esos beneficios pensionales en dado caso llegase a fallecer alguno de los compañeros permanentes. 2:40 de la tarde, estamos en directo en la pantalla del canal institucional en este Bien Dateado hablando sobre unión marital de hecho y desde Antioquia nos vamos para el departamento del Cauca. Ahí tenemos una televidente que ha decidido reservarse el nombre, pero escuchamos justamente su caso puntual. Adelante. Sí, muchas gracias. Estoy casada desde el 11 de agosto del 2001. Pero antes ya teníamos 10 años de estar viviendo. En este momento mi esposo acaba de ser pensionado y a mí me dicen que a mí no me toca nada de esa pensión. ¿Eso es verdad? Él hace 13 años la pensión la acabó de pagar estando trabajando los dos juntos. ¿Sí? Y entonces ahora que ya él es pensionado me dicen que yo no tengo parte de esa pensión. ¿Es verdad? No tengo derecho. Perfecto, muchas gracias por su sintonía a esta hora de la tarde. Es verdad, es muy similar casi al caso que teníamos anteriormente con el tema de las pensiones, pero en ese escenario puntual, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente, abogado? Sí, acá hay que tener en cuenta, y nuestra televidente indicó que estaba casada y ya el efecto de una unión por un matrimonio, que es un contrato solemne, ya tiene unos efectos civiles totalmente distintos a la unión marital de hecho. Acá lo que tenemos que entrar a analizar es la convivencia que tuvo la televidente con su esposo y si cumplió con los 5 años de convivencia, ya que uno de los requisitos que analiza los fondos pensionales para tener derecho a las pensiones de sobrevivientes es verificar esa convivencia, independientemente si sean compañeros permanentes a través de unión marital de hecho o a través de unos cónyuges o a través de la sociedad conyugal. Entonces lo que tenemos que entrar a mirar acá es la convivencia o si cumplió con el requisito de los 5 años para adquirir derecho a esa pensión de sobrevivientes de su compañero o cónyuge fallecido. Nos acompaña en directo Mario Jaramillo, abogado y director del Departamento Jurídico del Centro Jurídico Internacional, asesorando precisamente sus casos puntuales hoy en este Bien Dateado de lunes hablando sobre unión marital de hecho. Continuamos escuchándonos. Buenas tardes, quisiera hacerle una pregunta al doctor. Yo soy separada de hecho hace 25 años. Quisiera saber si mi esposo ahorita le dijo a uno de mis hijos que él quería el divorcio, pero él a mí nunca me ha dado mi cuota alimentaria a que tengo derecho por ser la legítima esposa de él. Para darle el divorcio, ¿yo tendría derecho a que él me pague todos estos años la cuota alimentaria? Muchas gracias a nuestra televidente. Abogado, caso puntual de nuestra televidente, separada hace casi 25 años, el esposo quiere darle el divorcio, pero ella está preguntando justamente por esa cuota alimentaria. Bueno, aquí ya nuestra televidente tocó un tema distinto, no estamos hablando de una unión marital de hecho, estamos hablando de una sociedad conyugal que están separados desde hace más de 25 años, pero soy muy reiterativo en el tema de que esta liquidación no va a operar de manera automática. Sí o sí deben realizar la liquidación correspondiente. Si están de acuerdo, esta liquidación de sociedad conyugal lo podrán realizar a través de notaría y se otorgará mediante escritura pública. Sin embargo, frente a la cuota alimentaria, hay que tener en cuenta que esta cuota alimentaria es siempre y cuando uno de los cónyuges depende económicamente del otro. Si efectivamente dependía económicamente de este, podría entrar a reclamar esa cuota de alimentos. Si no, o se demuestra dentro de esa liquidación de la sociedad conyugal que cada cónyuge tiene su propio ingreso o tiene su propio trabajo, pues no es muy difícil entrar a reclamar esa cuota alimentaria, porque sí debemos demostrar la dependencia económica que tenía un cónyuge a favor del otro. Pero para este caso en específico, si estamos hablando de 25 años de separados, pues se puede entender que esta cónyuge tenía su propio ingreso o tenía una labor para poder cubrir con su manutención, entonces existiría como un poco de probabilidad que pudiera entrar a reclamar este tipo de cuota alimentaria para realizar la liquidación de la sociedad conyugal. Entiendo, avanzamos en esta tarde del lunes acompañándolos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Hablamos sobre la unión marital de hecho.
¿Tiene dudas? ¿Tiene preguntas? El 220-0707, nuestra línea nacional disponible para que nos marque y analicemos su caso. Pero también nos puede dejar sus dudas y preguntas en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, donde continuamos escuchándonos. Conviví 14 años. Buenas tardes. Feliz tarde. Abogado, es una preguntita. Yo conviví 14 años con una persona, con un señor que estaba pensionado por sustitución. Una vez que enviudó, quedó pensionado. A los 2 años empecé a convivir con él. Llevamos 14 años de convivencia. Él acaba de morir. ¿Hay algún derecho que pudiera darme la autorización para acceder a una parte o a la pensión de sustitución que él tenía? Bien, muchas gracias a nuestra televidente. Pensión por sustitución, en este caso nos plantea, ha fallecido su cónyuge, nos dice nuestra televidente. Ella finalmente pregunta si tiene derecho a esto. Bueno, aquí es un tema importante que tocaron, que ya estamos abarcando el tema de los derechos de pensiones en dado caso de fallecimiento de los compañeros permanentes. Para la pregunta puntual que nos hace nuestra televidente, hay que tener en cuenta, como ella lo indicó, es una pensión de sustitución. Puedo presumir que esa pensión que adquirió su compañero era con una antigua relación que tenía con su anterior cónyuge y por eso le otorgaron esa pensión de sobrevivientes. Si ya inició y tienes 14 años de convivencia con esta persona, puedes adquirir los derechos pensionales de la pensión que adquiera el compañero permanente, ya sea a través de una pensión de vejez. Pero trasladar la pensión de sobrevivientes, no podríamos entrar a hablar de que esa pensión de sustitución que percibió su compañero permanente va a ser trasladada a ella como compañera permanente, porque esa pensión de sustitución la adquirió cumpliendo con los requisitos de convivencia por el fallecimiento de su anterior cónyuge o su anterior compañera permanente. Entonces, para la respuesta en concreto a la pregunta que nos dice nuestra televidente, el Fondo de Pensiones no le otorgará esa pensión de sustitución porque es una pensión que adquirió su compañero permanente de una relación anterior. Lo que sí podría entrar a mirar acá es la pensión que puede adquirir este compañero de vejez, si puede ella entrar a disfrutarla como una pensión de sustitución o una pensión de sobrevivencia. 2:48 de la tarde nos acompaña en directo el abogado Jaramillo resolviendo sus interrogantes frente a este tema que estamos desarrollando hoy en Bien Dateado, uniones maritales. Continuamos escuchando su participación en vivo. Buenas tardes. Mi hermana hace 3 años se casó, pero el esposo le hizo firmar la disolución de bienes, creo que fue el otro día del matrimonio, pero ella no leyó y lo firmó. En este caso, ¿qué pasa? Perfecto, muchas gracias a nuestra televidente que justamente tiene un caso puntual con la hermana, se casó, dice que el esposo le hizo firmar pues la disolución de bienes, ella no leyó bien, nos plantea nuestro televidente, ¿qué puede pasar ahí si se quiere hacer una reclamación? Claro, bueno, de pronto no creo que sí, porque nosotros no podemos, una pareja no puede casarse y al mismo firmar una disolución. O sea, la disolución de la liquidación sociedad conyugal se realiza cuando existe un divorcio en caso de estar casados. Lo que yo podría entrar a analizar acá en este caso en particular es que de pronto el esposo le hizo firmar de pronto unas capitulaciones, que las capitulaciones son aquellos bienes que cada cónyuge ha adquirido antes del matrimonio. Ejemplo, que si yo adquirí un vehículo o un apartamento y voy a contraer matrimonio, hago firmar unas capitulaciones en el cual conste que ese bien que fue adquirido antes de la sociedad conyugal no va a ser parte dentro de la sociedad conyugal. Entonces, para este tema en particular, veo que lo que podemos entrar a mirar puede ser que fue unas capitulaciones que hizo firmar su cónyuge a su hermana. Importante la aclaración, abogado Jaramillo. Avanzamos en este Bien Dateado, los estamos acompañando en esta tarde de lunes, hoy hablando sobre un tema fundamental que usted también puede empezar a generar la conversación con sus preguntas e inquietudes a través de todas nuestras plataformas digitales. Unión marital de hecho, el tema que estamos desarrollando hoy en este Bien Dateado, el 312-487-0413 está disponible para que continúe participando en directo con nosotros. Buenas tardes, Bien Dateado. Si en una unión marital de hecho pues se adquiere, por decirlo así, una mascota y después la sociedad se diluye, ¿quién se queda con la mascota? Gracias.
Bueno, preguntas junto con los animales de compañía también, que ahora puede ser también un tema bastante interesante de analizar. ¿Quién se queda finalmente con la mascota? Nos dice el televidente. Sí, bueno, aquí hay que tener en cuenta que cuando se realiza una disolución de una liquidación de sociedad patrimonial, todo es con acuerdo entre las partes. Si estamos de acuerdo cuáles son los bienes que nosotros vamos a distribuir, en este caso entraría la mascota, ya sea el perro, ya sea el gato, que pueda entrar quién se va a quedar con la mascota, ya eso es de común acuerdo entre las partes. Y dentro de ese acuerdo de la liquidación se establecerán, aparte de los bienes, quién se quedará pues con esta mascota y demás. En dado caso de no estar de acuerdo, pues se abre la puerta de que las personas puedan iniciar una demanda ante las autoridades competentes, que será ante la jurisdicción ordinaria, en el cual sea el juez competente en determinar cómo va a ser liquidada estos bienes que han adquirido dentro de la sociedad, e igualmente la adquisición de la mascota también. Abogado Mario Jaramillo, son muchas las preguntas a esta hora de nuestros televidentes, pero lastimosamente por temas de tiempo tenemos que ir concluyendo, ir cerrando nuestro bloque de preguntas y respuestas. Lo invito a escuchar una última participación que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Hola amigos de Bien Dateado, quisiera saber si se puede hacer una escritura pública de unión marital de hecho sin antes haber disuelto la unión anterior, que es un matrimonio por lo católico. Gracias. Gracias. ¿Esa escritura se puede realizar como lo plantea nuestra televidente? No, de acuerdo, lo ideal es primero liquidar la sociedad conyugal anterior para que esta nueva sociedad patrimonial a través de la unión marital de hecho pueda tener esos efectos civiles, ya que en dado caso no liquidar esa sociedad conyugal anterior y firmar, pues vamos a tener inconvenientes con el anterior cónyuge en dado caso de entrar a pelear por los bienes que ha adquirido posterior a la separación como tal. Es muy distinto la unión marital de hecho con la sociedad conyugal, ya que en la unión marital de hecho podemos hablar de una prescripción. Si no se declara dentro del año de separados, pues no se va a entender de que no, esa liquidación o los bienes no van a entrar a repartirse. Pero si estamos hablando de una sociedad conyugal, que es un matrimonio religioso, sí es necesario que entren a liquidar primero esa sociedad anterior para que puedas elevar a escritura pública esa nueva unión marital de hecho. Es Mario Jaramillo, abogado, director del Departamento Jurídico del Centro Jurídico Internacional, aquí en nuestro país, acompañándonos en este Bien Dateado, asesorando a todos nuestros televidentes frente a la unión marital de hecho. Abogado, mil gracias por su compañía y sobre todo por orientar a todos los colombianos frente a este tema fundamental. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación a este programa de Bien Dateado y a todos los televidentes para ayudarles a resolver todas esas dudas o inquietudes que tuvieron frente al tema de la unión marital de hecho. Muchísimas gracias. 2:53 de la tarde, continuamos en directo acompañándolos con mucha más información de servicio que usted ve a través de la pantalla de Canal Institucional. Si usted desea materializar una unión marital de hecho, atentos a nuestra nota de servicio porque les vamos a hablar sobre el proceso, los requisitos, las instituciones donde lo puede llevar a cabo. Busque papel y lápiz porque en instantes se lo contamos. La unión marital de hecho, regulada por la Ley 54 de 1990, que posteriormente fue modificada por la Ley 979 del 2005, es una figura jurídica mediante la cual los compañeros permanentes que conviven de manera libre y voluntaria pueden formalizar su unión sin necesidad de contraer matrimonio. Esto pues con unas finalidades seguramente personales o de índole patrimonial que otorga nuestro ordenamiento como consecuencia de la declaración de esa unión. ¿Cómo se declara la unión marital de hecho? Existe o establece la ley, nuestro ordenamiento, que existen 3 mecanismos a través de los cuales se puede declarar la unión. El primero de ellos a través de escritura pública, el segundo a través de acta de conciliación y el tercero a través de sentencia judicial. Dependiendo la forma en que o el mecanismo que se vaya a utilizar para la declaración de la unión, pues se requiere acreditar ciertos presupuestos para llevar a cabo esa finalidad.
Si la declaración se va a realizar a través de escritura pública o a través de acta de conciliación, los compañeros permanentes deberán acreditar, por supuesto, su voluntad, su intención de querer declarar la unión, deberán ser plenamente capaces, esto es ser mayores de edad, libres de cualquier vicio de consentimiento o demás que puedan alterar esa capacidad en la celebración de dicho negocio jurídico. Y tercero, acreditar que no existe previamente ninguna formalización matrimonial para ninguno de los compañeros permanentes. Esto es, que no exista nupcias, que previamente los compañeros permanentes no hayan contraído nupcias matrimoniales. El mecanismo que se pretende para la declaración de la unión marital es a través de sentencia judicial, es decir, a través de proceso, pues esos presupuestos deben ser acreditados como tal dentro de la demanda que instaure alguno de los compañeros permanentes. Normalmente, cuando se acude a esta alternativa de sentencia judicial es porque no existe un acuerdo entre las partes para la declaración. De esta manera, el compañero que tramite o inicie el proceso deberá acreditar a través de pruebas documentales o testimoniales, entre otros, la existencia de una convivencia ininterrumpida por mínimo 2 años con la persona hacia la cual pues dirige esa demanda de declaración de unión marital. Con respecto a dónde me puedo acercar o dónde puedo tramitar para declarar la unión marital de hecho, lo podré hacer ante el juez de familia, que es a través de una sentencia judicial declarará esa unión marital de hecho, es decir, el acuerdo o la manifestación de las voluntades de esos contrayentes o compañeros permanentes. Segundo, podré hacerlo en un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en donde a través de un acta de conciliación se declarará esa manifestación o ese acuerdo de voluntades entre los contrayentes o compañeros permanentes. Tercero, podré acudir a una notaría, es decir, a través de una escritura pública donde se van a consignar los acuerdos o la manifestación, el querer de esos compañeros permanentes de poder tramitar o manifestar ese querer, legalizar esa unión marital de hecho. Vamos concluyendo por hoy nuestro espacio, pero antes abrimos la ventana de clasificados donde usted puede encontrar ofertas de educación y empleo en diferentes regiones del país. Recuerde que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Villavicencio Meta está dirigida a un asistente de compras. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un asistente de compras. Quien ocupa este cargo se encargará de apoyar la compra de materiales y equipo general o especializado, bienes y servicios para uso de la empresa o futuro procesamiento. Tendrá un contrato fijo y un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3166785. La plataforma Platzi tiene el curso gratuito Cursos Básicos en Programación. Si estás interesado, puedes dirigirte a la página web www.platzi.com/cursos/básico-programación/. Esta oferta laboral solicitada en San Juan de Pasto, Nariño, te puede interesar. Está dirigida a un psicólogo. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un psicólogo. Se encargará de planificar, aplicar e interpretar instrumentos y técnicas de evaluación psicológica individuales o grupales en los diferentes campos de aplicación de la psicología. Quien ocupa este cargo se le realizará un contrato por obra y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3169918. En Bien Dateado estamos a tu servicio.
La ciencia logra devolverle la esperanza de vida a miles de recién nacidos que emergen en medio de problemas de salud. Muchas mujeres afrontan embarazos prematuros y el golpe anímico, mental y físico que esto puede traer es difícil de afrontar. Por eso en este Bien Dateado hablaremos sobre el manejo y cuidados de bebés prematuros. Aquí te orientamos sobre programas canguro, las complicaciones que se pueden presentar a través de los nacimientos que se presentan antes del término indicado. Te contamos sobre el rol fundamental de los padres a la hora de rehabilitar a estos menores. En este espacio nos preocupamos por ti. Este jueves es día de Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Tenemos una nueva cita el próximo jueves a las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional. Esperamos que haya quedado bien dateado sobre las uniones maritales de hecho, un mecanismo jurídico de orden civil patrimonial que trae beneficios a las parejas. Llegamos al final de esta emisión por hoy. Gracias por su compañía. Los invitamos para que nos escriba al correo biendateadotv@gmail.com para que nos envíe sus preguntas, comentarios y propuestas de temas que le gustaría ver a través de nuestra pantalla. Los dejamos con la programación habitual de Canal Institucional. ¡Feliz tarde!